Son las 9:45 y hemos recibido en la cabina de RPP al doctor Aldo Vázquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia. La Junta es el organismo autónomo encargado de nombrar a los jueces y a los fiscales y de ratificarlos y de sancionarlos si es que cometen faltas. Y como sabemos, ha habido un conflicto a lo largo del último año en torno a la Junta que ha llevado a la inhabilitación decidida por el Congreso del señor Aldo Vázquez hasta en 2 oportunidades. Y también a la señora Tello. Todo esto comenzó por un problema vinculado a la edad de la señora Tello, que fue escogida poco antes de cumplir 75 años. Algunos interpretan que 75 años es el límite máximo de edad y que se ha violado la normativa al dejarla trabajar después. Todo esto ha dado lugar a idas y venidas porque han habido decisiones de justicia que han restablecido en sus funciones al señor Aldo Vázquez en 2 oportunidades. Ante esto, el Congreso de la República, esto parece un poco complicado, lo comprendo, es un año difícil en esta materia, decidió plantear un conflicto de competencias, el Congreso, contra la justicia para que se vuelva a inhabilitar al señor Aldo Vázquez y la señora Tello, es decir, no que se vuelva a, sino que se ejecute lo que el Congreso había decidido. En este marco, el TC hizo saber, acá vino el señor Ochoa, miembro del tribunal, a sostener que se había votado ya sobre la materia. Se había votado ya en un documento del TC, a perizar un voto respecto de este conflicto competencial. Y sin embargo, unos días después se supo que el Tribunal Constitucional concedía una audiencia para que el doctor Vázquez, aquí presente, exponga su punto de vista ante los miembros del Tribunal Constitucional. Esto tuvo lugar en principio el día de ayer, pero el señor Vázquez anunció que no asistiría, que no formaría parte, que no se presentaría ante esto. Explíquenos, señor Vázquez, cuál es su situación institucional y por qué decidió usted no participar en la audiencia que se convocó para escucharlo, para que los jueces constitucionales lo escuchen. Sí, muchas gracias, señor Carvalho. ¿He hecho un buen resumen o no? Magnífico. Muchas gracias, señor Carvalho. Un gusto estar con usted. Efectivamente, como todos recordamos, pues el Congreso de la República, en un proceso que nosotros hemos considerado siempre irregular, que ha vulnerado nuestros derechos fundamentales, decidió la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional, de 2 de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Tello y yo. Ante esa decisión acudimos al Poder Judicial, como corresponde, es decir, cuando un ciudadano siente que sus derechos fundamentales han sido violados, pues acude al Poder Judicial ante los jueces constitucionales. Y la primera Sala Constitucional de Lima pues ya evaluó las razones, tanto nuestras como las del Congreso, y pues nos dio la razón, es decir, emitió una sentencia a nuestro favor y ordenó nuestra inmediata reposición. Y el argumento era que se había votado de una manera ilegal, porque habían votado los miembros de la Comisión Permanente, que son la primera instancia, habían vuelto a votar en el Pleno. Es uno de los argumentos, pero en verdad son, yo le diría, casi una docena de argumentos que no voy a votar ahora, pero uno de los argumentos ciertamente es que existe una prohibición expresa en el artículo 100 de la Constitución que impide que los miembros de la Comisión Permanente puedan votar en el Pleno cuando se trata de pedidos de inhabilitación. Y sin esos 2 votos no habrían alcanzado el número suficiente. Pero además de eso, hay una serie de otros argumentos. Había adelantado opinión el delegado que tenía que investigar, se vulneró nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque la imputación era la misma para todos, pero sin embargo solamente se nos sanciona a 2 de los miembros de la Junta. En fin, además de varios otros argumentos, pero todo esto ya fue evaluado en el Poder Judicial, y el Poder Judicial, merituando todos estos argumentos, todos estos elementos, porque es el que tiene jurisdicción sobre la causa, sentenció a nuestro favor. Entonces, ante esa circunstancia, el Congreso de la República no encuentra mejor alternativa que plantear lo que se llama una demanda competencial. Una demanda competencial es un proceso abstracto, es decir, no se trata de un caso en particular, sino se discute en abstracto las competencias de los jueces frente a las competencias del Congreso de la República. Y lo que pretende el Congreso de la República es que el Tribunal Constitucional diga que
los jueces no pueden intervenir, no pueden admitir amparos cuando se trata de competencias propias del Congreso, como por ejemplo la inhabilitación. Desde nuestro punto de vista, y ese es uno de los argumentos que yo he planteado por escrito ante el Tribunal Constitucional, esa demanda debió haber sido liminarmente declarada improcedente, es decir, sin mayor debate, debió haber sido declarada improcedente, porque así lo establece el Código Procesal Constitucional. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sustancialmente sobre una misma materia, ya no cabe abrir otro procedimiento para discutir un tema que ya ha sido discutido. Y este tema, es decir, si los jueces pueden o no admitir acciones de amparo ante vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Congreso, ese es un tema sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Lo hizo en la sentencia que emitió con ocasión de los cuestionamientos que se hicieron al proceso para la selección del defensor del pueblo. Sí. Y allí dijo con toda claridad que cuando se trataba de comisiones investigadoras, de procesos vinculados a juicio político, o cuando se trataba de vulneraciones de derechos fundamentales, el control constitucional por parte de los jueces era plenamente legítimo. ¿Y qué sabemos ahora sobre la decisión que ha tomado o que debería tomar el Tribunal Constitucional? ¿Ha habido un voto o no, tal como el documento que nos trajo el doctor Ochoa mostraba? Yo estoy, la verdad es que bastante sorprendido al respecto, porque efectivamente el 1 de octubre la Oficina de Imagen del Tribunal Constitucional emitió un comunicado, y en ese comunicado se señalaban 31 causas que ya habían sido votadas, entre las cuales figuraba el expediente 004, me parece, 2024, que es la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial. Ahora, ese comunicado, pese a que este tema ha sido ventilado en la prensa, no ha sido hasta ahora pues modificado ni se ha esclarecido. Sin embargo, a mí me parece absolutamente inverosímil que, si es que la causa está votada, se haya convocado a una audiencia que ya no tenía, desde mi punto de vista, sentido. El doctor Blume estuvo acá la semana pasada y yo le pregunté cómo era posible que lo convocaran a usted para una diligencia en el marco de ese conflicto de competencias si había ya un voto. Y él me dijo que era una situación excepcional, que difícilmente imaginable, pero que se podía dar. Tengo entendido que el doctor Blume ha sido el abogado del Congreso en la sesión que hubo el día de ayer, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo desgraciadamente no he podido, por el cumplimiento de mis funciones, a esa misma hora hemos estado en audiencias públicas y no he podido seguir en detalle la audiencia. Pero, en fin, yo respeto, por supuesto, las decisiones del Tribunal Constitucional. Todos estos son aspectos que, bueno, pues evidentemente yo no estoy de acuerdo en varias de las decisiones que se han adoptado durante el procedimiento. Sustancialmente no estoy de acuerdo en que se me haya rechazado, se haya declarado improcedente el pedido que yo formulé en su oportunidad, es decir, cuando se produjo la audiencia, la vista de la causa, el 10 de julio último. Hay que entender que la vista de la causa es un momento pues decisivo en un procedimiento, porque cuando los magistrados... Yo solicité formar parte como corresponde, además a mi derecho. Y 2 meses después se le 3 meses después se habilita una audiencia. Entre tanto, ha habido una iniciativa en el Congreso para modificar un aspecto fundamental del procedimiento que se está siguiendo, que es cuántos votos hace necesario para que se adopte una decisión en materia competencial. Sí. Era de 5 y ahora se le quiere reducir a 4 a través de una decisión parlamentaria. En fin, hay muchos argumentos a favor de eso, sobre todo el sostener que ya antes era de 4 y que se subió hace unos años a 5 en materia competencial, ¿no? Pero el doctor Blume... hay que decir que varios congresistas, sobre todo la señora Patricia Juárez, han sostenido que si se aprobase la reducción de votos no se aplicaría a un procedimiento en curso, que es el procedimiento competencial que le concierne a usted. ¿Qué sabe usted sobre la situación de este voto de reducir de 5 a 4 y si se va a aplicar o no, a pesar de lo dicho por una persona eminente de la bancada que promueve esta iniciativa, como es la señora Patricia Juárez? Bueno, en realidad se trata de un paquete de modificaciones en relación al Código Procesal Constitucional. Hay que decir que el proyecto inicial era absolutamente nefasto porque obligaba a los jueces a rechazar
cualquier demanda de amparo que pudiese presentarse contra el Congreso de la República respecto de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales. Sin embargo, creo que con buen criterio, hay que reconocerlo, el proyecto sustitutorio ha modificado esa pretensión, pero sin embargo sigue siendo grave. No tan nefasto como antes, pero... El tema de los votos. No, estoy hablando de otro aspecto, que luego permítame comentar el tema de los votos, pero había una primera cuestión que me parece fundamental y que nos trasciende a nosotros, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos los trasciende, ¿no? Porque usted tiene mandato hasta nuestro mandato termina de salida. en No poco más de 2 meses. Hay tanta turbulencia en torno a los meses que les quedan. Pero lo que quería decir es que incluso ahora, con el último texto sustitutorio que ha sido aprobado el miércoles último, se limita enormemente cualquier posibilidad de que un alto cargo público, un juez de la Corte Suprema, un fiscal supremo, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República, los propios miembros del Tribunal Constitucional, si es que fuesen alguna vez objeto de una inhabilitación, de una remoción, como se ha intentado en nuestro caso, pues si acuden a los jueces, sí, sería probablemente admitida su demanda, pero, por ejemplo, se requeriría ahora una votación calificada de unanimidad para tener éxito, cosa que no ocurre actualmente. No podrían los jueces dictar medidas cautelares, lo cual hace ineficiente el recurso de amparo, porque el recurso de amparo es un recurso de urgencia para la restitución de un derecho, y si no se pueden dictar medidas cautelares, evidentemente, pues se limita a un mero formalismo, ¿no? Y por otra parte, tampoco, incluso teniendo sentencia a favor, no se puede ejecutar inmediatamente, sino hasta que se resuelva la apelación, con lo cual cualquier alto cargo público podría verse vulnerado en sus derechos ante una decisión arbitraria del Congreso de la República y no podría haberlos restituidos probablemente en años. Es que este proyecto legislativo refuerza el poder del Congreso ante cualquier otra institución del Estado. Pero sin duda alguna, y genera no hay contrapeso. Genera un desequilibrio porque, claro, cada uno de los altos cargos públicos de los diferentes poderes del Estado o de los organismos constitucionales autónomos sabrá en adelante que pende sobre ellos una espada de Damocles, ¿no?, que puede ser activada en cualquier momento. Congresal sin que ellos puedan... La inhabilitación, la remoción, sin que tengan un recurso efectivo para poder revertirlo ante el árbitro natural, que es el Poder Judicial. Pero además de este aspecto, efectivamente usted se ha referido a esta reducción de 5 a 4 votos. El hecho de que se exijan 5 de 7 votos para declarar fundada una demanda competencial no es casual. Esto ocurre porque se trata, pues, de temas que comprometen la institucionalidad de los poderes públicos o de los organismos constitucionales autónomos. Entonces se requiere una mayoría calificada. Pero lo que se pretende ahora es rebajar de 5 a 4. Pero se pretende además que esto se aplique a este proceso que está actualmente en curso, ¿no? Y como sabemos, pues la causa de la demanda competencial está al voto desde el día 10 de julio, desde hace más de 3 meses. Supuestamente ya se votó, es lo que dijo el comunicado. Incluso aunque parezca inverosímil, hay un comunicado que dice que ya se votó. Yo no puedo creer que se haya votado. Pero tampoco se puede poner en duda lo que ha sido publicado por un comunicado oficial, ¿no? Doctor Vázquez, permíteme que aproveche... Sí, adelante. No, solo quería señalar que este tema de la reducción de los votos es mucho más grave aún, porque el Congreso de la República es parte en el proceso. Entonces, imagínese usted que una de las partes pueda alterar las reglas de juego en los minutos finales del partido, en los descuentos. Está clarísimo, ¿no?, que el Congreso está interfiriendo en un proceso en el cual él es justiciable para beneficiarse a sí mismo. Sin duda. Por eso es que se nos dijo, cuando hemos preguntado esto, nos hemos dado cuenta de esto, que no se aplicaría para este procedimiento. Así es. No se aprobaría antes de que haya acabado este conflicto competencial. Ahora, yo confío, sin embargo, en la madurez del Tribunal Constitucional. Creo que cada quien estará a la altura de sus responsabilidades, no solamente funcionales, jurídicas, sino incluso, y perdone usted la grandilocuencia de la expresión, pero incluso históricas, porque lo que se juega aquí no es fundamentalmente la situación de 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tienen todavía pocos meses de funciones, ¿no? Sino es la respetabilidad de la institucionalidad del país. En un contexto como el que estamos viviendo, de tanta conmoción, hace un rato usted ha estado dialogando sobre este tema que tanto nos angustia a los ciudadanos, la inseguridad ciudadana. Yo creo que hay una agenda
que es prioritaria y a la que debemos contribuir todas las instituciones. Sin duda. Por eso yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para el tema de la justicia en general, porque hay varias iniciativas de reforma integral de la justicia. Hay un malestar, unas críticas por el comportamiento que descubrimos todos los días de algunos jueces y de algunos fiscales, el último de los cuales es el fiscal que ha agredido a una policía en una comisaría a la que se había presentado por una demanda familiar de violencia contra su pareja. ¿Usted siente que la Junta Nacional ha hecho todo lo posible para sancionar a los jueces y fiscales incorrectos y para nombrar a gente adecuada? Vea, la Junta Nacional de Justicia ha desplegado todos sus esfuerzos en ese sentido y me puedo remitir incluso a estadísticas al respecto. La Junta ha emitido muchas más sanciones, yo diría que casi el triple de las sanciones que se producían en el pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no es esto materia de jactancia, en absoluto. Nos duele mucho cada vez que tenemos que sancionar a un magistrado y peor aún si tenemos que destituirlo. Pero la Junta ha sido enérgica en eso y además de eso ha fijado una serie de parámetros, una serie de criterios para actuar con la mayor rigurosidad respecto de las responsabilidades disciplinarias de jueces y fiscales. ¿Usted cree que el trabajo hecho por ustedes como Junta Nacional amerita que la opinión pública confíe más en el sistema judicial, jueces y fiscales? Bueno, yo creo que la Junta Nacional de Justicia ha hecho cuanto ha podido para desarticular redes de intercambios de favores e incluso de corrupción de las que hemos tenido noticia en 2018. Y eso ha ocurrido pues, con firmeza, con dedicación. Ahora, también es verdad que la Junta ha tenido y tiene muchas limitaciones, por ejemplo, en cuanto a los nombramientos. La Junta Nacional de Justicia no puede nombrar a todas las plazas que están vacantes porque no están presupuestadas y porque la ley de presupuesto le impide a la Junta Nacional de Justicia nombrar aquellas plazas que no están presupuestadas. Entonces, nosotros convocamos absolutamente todas las plazas presupuestadas y vamos nombrando progresivamente. Hemos hecho un gran esfuerzo también en nombrar a los mejores en procesos que no han sido nunca cuestionados y de lo cual nos sentimos muy satisfechos porque han sido siempre procesos limpios. Pero la reforma del sistema de administración de justicia a la que usted se refería hace un instante, señor Carvalho, ya tiene un diseño. Hay un consejo para la reforma del sistema de administración de justicia que está creado por ley. Hay una política nacional de reforma del sistema de administración de justicia. Hay 9 objetivos prioritarios allí. Hay, ¿Y se está llevando a cabo? Hay metas, hay indicadores, hay responsables, pero falta liderazgo. Ese consejo. ¿De la parte de quién? ¿Quién bueno, no ejerce el liderazgo? Consejo para la Reforma, no quisiera personalizar en esto, pero lo que está claro es que la presidencia de la República le corresponde liderar le corresponde en este momento pues la presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Yo no creo que quepa ninguna otra reforma que no sea una que comprometa a todas las partes involucradas, que esté suficiente, que haya alcanzado un suficiente consenso. Y esa política ya existe. De acuerdo. Tiene indicadores, tiene metas, tiene acá responsables. y por sus explicaciones tanto sobre la situación suya en la Junta Nacional frente al Tribunal Constitucional y el Congreso, sino el tema general. Necesitamos más que nunca en el Perú tener autoridades probas y absolutamente creíbles en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, después de lo que hemos visto este año, donde el espectáculo ha sido en muchos casos desastroso y patético. Aldo Vázquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia, muchas gracias por su presencia.